Oye, una pregunta. Hay una sensación que seguro que a mucha gente le suena. A ver. Eso de terminar de hacer algo que en teoría te encanta, ¿no? Un hobby, un proyecto, lo que sea. Y de repente sentir un agotamiento total casi absurdo. Sí, sí. O con cosas mucho más pequeñas. Incluso con chorradas del día a día. Exacto. Preparar la cena, contestar 4 correos. Y terminas con una sensación de peso encima que, vamos, no tiene nada que ver con el esfuerzo físico. Totalmente. Es un cansancio que no se va durmiendo. Y esa sensación, justo esa, ese agotamiento desproporcionado, es el punto de partida del material que analizamos hoy. Que viene de un texto llamado Alfabetización existencial. Eso es. Y, la verdad, lanza una idea que te obliga a frenar en seco. A ver, a ver. Dice algo así como que lo que nos agota no es lo que hacemos, no es la acción en sí, sino el yo que se pone a hacerla. Uf, es que dicho así suena radical. Porque, claro, ¿cómo vas a hacer algo sin un yo que lo haga? Esa es la cuestión. Nuestra misión hoy es meternos de lleno en esta idea. Vamos a intentar entender esa distinción que se plantea entre dos formas de actuar. Que por fuera pueden parecer idénticas. Idénticas, pero por dentro son la noche y el día. Y sobre todo, ¿por qué una nos deja secos de energía y la otra, por lo visto, no? Exacto. Lo fascinante es que el enfoque se centra en lo que podríamos llamar la fricción interna. No es el acto de escribir un informe. No. Es todo el ruido mental que lo acompaña. El miedo a que lo esté perfecto. La necesidad de demostrar que eres competente. La pesadez de la obligación. El cálculo de ¿De qué van a pensar los demás? todo ese run run. Y frente a eso, se propone que existe una forma de actuar que es, y cito, sorprendentemente liviana. Una acción que ocurre cuando no hay un centro psicológico, un yo, que esté constantemente diciendo, esto lo estoy haciendo yo. Vale, vamos a desgranar esto porque tiene miga. La primera distinción clave es esa, la que llama acción con yo frente a acción sin yo. Sí, La primera creo que la conocemos todos, íntimamente. Es casi nuestro modo por defecto. es el pan de cada día. Sí, es esa acción que va de la mano de un monólogo interior que no calla. Un comentarista que lo narra y lo juzga todo. Eso es. Y es curioso, porque a veces ese monólogo se disfraza de responsabilidad o de perfeccionismo. Creemos que si no estamos ahí fustigándonos con él, tengo que hacerlo bien. No puedo fallar. ¿Qué van a pensar si ven un error? Creemos que si no hacemos eso es que no nos importa lo suficiente. Pero la cuestión aquí es que esa acción nunca es limpia. Siempre va cargada de autoevaluación constante. Claro, Es como intentar correr una carrera mientras te estás grabando, editando el vídeo y publicándolo en redes. A la vez. Imposible no agotarse. es una imagen buenísima. Y el contraste con la acción sin yo es brutal por su simpleza. A ver, la describe como un proceso casi invisible, sin adornos. La secuencia es directa. Se ve lo que hay que hacer, se hace y se termina. Y ya, Fin de la historia. lo crucial, y aquí está el secreto de esa ligereza, es la ausencia total de esa narración paralela. La acción simplemente fluye. Hay una frase que lo resume de una forma demoledora. ¿Cuál? El cuerpo actúa. La mente no estorba. La mente no estorba, me encanta. Claro, porque en el momento en que la mente estorba, en que se mete por medio, ya no estás solo, qué sé yo, cocinando. No. Estás siendo alguien que cocina de maravilla o alguien a quien se le da fatal cocinar pero tiene que alimentar a su familia. De repente, un acto sencillo se convierte en un capítulo de la serie de tu vida. Has dado en el clavo. Esa es la siguiente derivada, y es fundamental para entender el origen del cansancio. Claro. Cuando el yo está involucrado, ningún acto es neutro. Todo se vuelve personal. Todo se convierte en una pieza de tu identidad. Sí, los ejemplos que se dan son de una claridad meridiana. Trabajar ya no es solo realizar unas tareas. ¿No? Ujú. Es la definición de quién eres, de tu estatus, de tu valía. Descansar deja de ser una necesidad biológica para convertirse en una declaración sobre tu productividad o tu pereza. Totalmente. Y un simple error se transforma en una amenaza existencial a tu imagen de persona competente. Y un acierto, uf, un acierto no es solo un buen resultado, es combustible para la historia que te cuentas sobre ti misma, para tu ego. Y si conectamos esto con la pregunta del principio sobre el agotamiento, aquí está la respuesta. Ahí está.
La consecuencia es que cada mínima acción soporta un peso añadido descomunal. La idea se resume de forma brillante. No solo se hace algo, se sostiene una identidad. ¡Qué buena frase! Y ese esfuerzo constante por mantener un personaje, por actuar de acuerdo a la imagen que tenemos de nosotros mismos, o que queremos proyectar, es un desgaste continuo. Por eso, como bien señalabas, Hasta las cosas que nos gustan. claro, hasta las cosas que nos gustan pueden acabar quemándonos. Sin darnos cuenta, hemos convertido nuestro hobby favorito en otro escenario para la actuación del yo. Y fíjate, esto me hace pensar en una de las confusiones más profundas que solemos tener. Damos por sentado que pensar sobre la acción es parte indispensable de la acción. ¿Sí? Como si ese comentario interno, esa supervisión constante, fuera lo que garantiza que las cosas salgan bien. Cuando, en realidad, si lo observamos con un poco de atención en nuestra propia experiencia, suele ser justo al revés. Ese ruido es la interferencia, no el motor. Exacto. Se nos invita a mirar ejemplos tan tontos como potentes. Caminar no necesita que un pensamiento narre ahora pie derecho, ahora izquierdo para que suceda. Obviamente. Lavar un plato no requiere la construcción de una identidad de persona eficiente y pulcra en el lavado de vajilla. La acción sin yo es silenciosa por dentro. Y ese silencio no es vacío, es eficacia. Claro. El pensamiento es una herramienta increíble para planificar antes o para aprender después, pero cuando se cuela durante la acción, la entorpece, la fragmenta y la llena de esa fricción que decíamos. Esa diferencia en el flujo es la clave de todo. El ritmo de la acción sin centro psicológico es ver, hacer, terminar. Simple. Y aquí se introduce un concepto que me parece potentísimo. Esta acción no deja residuo, es limpia. Empieza, se ejecuta y concluye por completo. No deja un rastro pegajoso en la mente. La idea de residuo es muy potente, sí, pero siendo sinceros, ¿es realmente posible que una acción importante, no sé, una presentación de trabajo clave, una conversación difícil, no deje ningún tipo de residuo? Es una buena pregunta. ¿Residuo cero no es un ideal un poco inalcanzable? Es una objeción muy buena, porque suena a querer convertirnos en robots. Pero la clave no está en no tener pensamientos o emociones después, sino en la naturaleza de ese residuo. Ah, El residuo de la acción con yo es rumiar. Es un bucle. Es la culpa que te recome días después, o el orgullo que te infla y te obliga a contárselo a todo el mundo para seguir alimentándolo. claro. La acción nunca termina del todo, como se dice en el material, porque sigue viviendo en la mente como historia. Y la suma de todas esas historias inacabadas es el cansancio acumulado que arrastramos. O sea que el residuo del que hablamos es más bien esa carga emocional, esa historia que seguimos reescribiendo en la cabeza. Exactamente. Una acción limpia puede dejar un aprendizaje, una conclusión. La próxima vez prepararé mejor este punto. Pero no deja una herida en la identidad, soy un desastre, ni una medalla en el ego, soy la mejor. Vale. Cuando la acción se completa, el aprendizaje se integra y tú sigues adelante, ligero de equipaje. Esa es la gran diferencia. Donde veo esto clarísimo, vamos, un ejemplo de libro, es en cualquier ámbito creativo. ¡Ay, es brutal! Ahí la diferencia entre crear con yo y sin yo es abismal. La creatividad con el yo metido en medio es un suplicio, es agotadora. Sí, Es ese crear para buscar el aplauso, para demostrar algo, comparándote sin parar con otros, con el pánico a no estar a la altura o el agobio de tener que mantener el nivel. todos hemos sentido eso, el pánico a la página en blanco, que no es pánico a la página, es pánico a que lo que escribas no sea genial. Exacto. La página está cargada con el peso de todas tus expectativas sobre ti mismo. Justo. En cambio, la creatividad sin yo se describe como algo que simplemente ocurre, como cuando juegas. Es disfrutar del proceso, del acto de mezclar colores, de encontrar una melodía, Del juego en sí. del juego. No hay una necesidad de que sirva para algo más allá. La energía no se va por el sumidero de la fricción interna, de la lucha por ser un artista. Como se dice aquí, la creatividad fluye porque no hay nadie intentando apropiarse de ella. Y es precisamente aquí cuando uno empieza a ver las ventajas de esto, donde se introduce una advertencia muy sutil pero crucial. A ver, la que se llama la trampa inevitable. La mente, que es muy lista, escucha todo esto y dice, genial, lo pillo. Objetivo, actuar sin yo. Vamos a ello.
es la historia de mi vida. Me apunto a meditación para no tener ego, y a los 5 minutos estoy pensando, oye, qué bien estoy meditando sin ego, soy la mejor en esto. La trampa es perfecta. Perfecta. Es que es infalible. El pensamiento "no debo identificarme" o "tengo que estar más presente" es, paradójicamente, el yo intentando controlar la acción otra vez. Pero con un disfraz nuevo, con un disfraz más espiritual o psicológico. Por eso se insiste tanto en este punto. La acción sin yo no se fabrica, no es una técnica que se practica, no se puede forzar. Entonces, ¿cómo? Se afirma que aparece como una consecuencia natural de haber visto la estructura del yo. O sea, no es algo que se hace, sino lo que queda cuando dejas de hacer algo, cuando dejas de interferir. Es el resultado de la claridad, no de un nuevo esfuerzo. Exacto. Vale, entiendo la trampa. Pero si llevamos esta idea de no forzar y dejar que ocurra al extremo, aquí me surge una duda importante. Claro. Si el yo no debe interferir, ¿no corremos el riesgo de volvernos pasivos? De caer en una especie de, bueno, que la vida decida, que suena peligrosamente parecido a la irresponsabilidad. Es la pregunta del millón y se aborda de frente. La respuesta es que provoca justo el efecto contrario. ¿Ah, sí? Lejos de llevar a la pasividad o al caos, esta forma de actuar conduce a, y cito, mayor precisión, mayor escucha, mayor coherencia y mayor eficacia. O sea, todo lo contrario. La diferencia clave está en cómo entendemos la responsabilidad. Deja de ser una carga personal, un peso que el yo tiene que llevar sobre los hombros, para convertirse en una respuesta adecuada a lo que ocurre. Me gusta esa idea de la acción como respuesta en lugar de como afirmación de una misma. Es que lo cambia todo. La acción deja de ser una herramienta para afirmar mi identidad, mira qué responsable soy, y pasa a ser simplemente la respuesta más inteligente y ajustada que puedo dar a una situación. ¿Es una acción más limpia? Más precisa, porque no está distorsionada por el filtro del ego, por la necesidad de quedar bien, de tener razón o de evitar la culpa. Respondes a la realidad, no a la historia que te cuentas sobre ti mismo. Entonces, para que nos quede claro, ¿cómo sabemos si estamos en un modo o en otro? Porque, como decíamos, desde fuera, alguien lavando los platos parece simplemente alguien lavando los platos. Claro. ¿Hay alguna señal interna? ¿Alguna prueba del algodón? La hay. Y es la conclusión más bonita de todo el análisis. La señal definitiva, la prueba de fuego para reconocer una acción sin yo, es esta. Cuando terminas de hacer algo, no te llevas nada contigo. No te llevas nada. O sea, ni lo bueno ni lo malo. Exacto. No te llevas el orgullo del éxito para regodearte en él. No te llevas la culpa del fracaso para torturarte. No te llevas la rumia, ese darle vueltas a lo que podrías haber dicho o hecho. Ni la historia. Y, esto es muy importante, tampoco te llevas la necesidad de empaquetar la experiencia para contarla, de convertir la acción en una anécdota para reforzar tu imagen. La acción se completa en sí misma. Empieza y termina en el propio acto. Y esa completitud, esa ausencia de residuo, es descanso. El verdadero descanso no es tumbarse en el sofá a no hacer nada, sino hacer las cosas de tal manera que al terminarlas, terminen de verdad. Uf, creo que con eso queda todo atado. Si tuviera que resumir la conclusión principal, me quedaría con una frase del material que es tremenda. A ver, No es la vida la que pesa, es el yo cargándose a sí mismo a través de ella. La idea central es esa. Cuando el narrador, ese comentarista interno, se calla un rato y deja de interferir, la acción se vuelve directa. el hacer deja de agotar y toda esa energía que antes se quemaba en fricción psicológica, de repente está disponible. Ese es el punto. Por eso es importante reforzar el mensaje final que se nos transmite. El cambio real no viene de aprender una nueva técnica de productividad o una estrategia para actuar mejor. No es una técnica, viene de algo mucho más profundo, de dejar de actuar para ser alguien. Y se subraya que esto no es algo que se consiga con un cursillo, sino que es una consecuencia, casi un efecto secundario, que surge de forma natural cuando uno ve con un poco más de claridad cómo funciona su propia mente. Es un cambio de perspectiva total. Y para terminar, me gustaría lanzar una última reflexión inspirada en todo esto para quien nos escucha. Adelante. Si la acción más ligera, más eficaz y la que menos nos agota es la que no necesita una historia paralela, ¿qué pequeña historia que nos contamos cada día sobre lo que hacemos
soy muy lenta para esto, tengo que hacerlo perfecto, esto es un rollo, podríamos decidir no contar simplemente como un experimento, aunque solo sea por hoy.